gracias a todos por la invitación. Gracias por este proceso que me parece súper interesante. Como decía hace un ratito, es difícil a veces convocar presencialmente, pero acá tenemos una interesante posibilidad de convocar, pese a las circunstancias. También quiero decirles que muchas gracias por la invitación, porque nosotros no necesariamente nos consideramos un caso de éxito, sino un caso de perseverancia, ¿no? Y en eso sí representamos a muchos del sector editorial. Muchos de mis colegas podrían estar acá contando sus estrategias y sus logros. Nosotros a lo largo del tiempo hemos ido variando muchas estrategias y muchas maneras de pensar nuestra internacionalización. Y también nuestra manera de crecer dentro del sector y de crecer como industria, como empresa dentro de la industria cultural. No solo en un proceso de crecimiento y de supervivencia, sino de búsqueda de propósito, porque la industria cultural, las empresas que forman parte de la industria cultural, tienen una capacidad para generar su propio propósito dentro de la cultura, tienen menos posibilidad de hacer visible en sus productos este propósito. Entonces, es un objetivo de una empresa de la industria cultural pensar ese propósito y hacerlo visible en su producto. Les cuento un poco cómo nació la editorial. La editorial nació hace 18 años, en el año 2002, al calor de otra enorme crisis. Se llamó Pequeño Editor casi como una misión. Nuestro fundador, Diego Bianchi, dijo, bueno, vamos a ser siempre pequeños. Y esa es toda una mirada sobre cómo nos pensamos también a nosotros mismos. También nació en un contexto nacional y regional muy particular, porque el único sello de la región que tenía el libro álbum y el libro ilustrado, que es nuestro catálogo actual, como proyecto de catálogo, era el Fondo de Cultura Económica de México. Con lo cual, el libro álbum y el libro muy ilustrado era absolutamente infrecuente en las librerías, en las escuelas, en las bibliotecas, es decir, teníamos un producto que no tenía todavía su mercado creado. A lo largo de los años siguientes, la verdad es que hubo una gigantesca transformación alrededor de este género, una gigantesca transformación en la región de este género, que tuvo mucha significatividad, mucho significado cultural incluso, y pedagógico, y para la infancia. Bueno, eso es tema de otra charla. Lo importante es que en ese momento nosotros lidiábamos con dar a conocer un contenido que sí era frecuente en Europa, pero no era tan frecuente en Latinoamérica. Esos primeros años fueron duros, pero tenía tanto de aventura artística que era puramente satisfacción, ¿no? Luego empezamos a lidiar con una verdadera profesionalización, es decir, las dificultades de bodega, de colocación, de distribución, de producción, de reimpresión, etcétera, las dificultades específicas del sector. Pero, dentro de todo, nosotros nacimos con algunos rasgos de identidad. Uno de ellos es la impronta artística, ¿no? Una mirada súper artística sobre lo que hacemos. Luego, un interés muy auténtico y puntual alrededor de la promoción de la lectura. Es decir, la presencia cotidiana de los libros en la vida de los chicos y las chicas, ¿no? Como algo que forma parte de nuestros propósitos editoriales. Y luego, una mirada muy crítica y muy complejizante sobre lo que es un buen contenido para la infancia. Yo creo que estas marcas son marcas que piensan a los niños y a las niñas dentro de un ecosistema cultural, en el que elegimos el libro como un lenguaje privilegiado y buscamos profundizar y fortalecer ese lenguaje. Pero en ese caldo de cultivo, de esa reflexión, muy rápidamente empezamos a crear contenidos en otro formato. Es decir, en la exploración de lenguajes que de todas maneras seguían dirigiéndose a los chicos y a las chicas. Uno de ellos fue el performativo, es decir, a través de eventos y experiencias participativas, donde los chicos intervenían, digamos, de manera presencial, en general alrededor de eventos de lectura y de relación con esas artes, el lenguaje y el lenguaje plástico y verbal. Y el otro lenguaje fue el lenguaje audiovisual. Muy temprano empezamos a explorar eso, hace ya muchos años, y paulatinamente también fuimos logrando cierta profesionalización en eso. Hoy tenemos 2 series animadas que se pasan por Paca Paca, y se hicieron en coproducción con Paca Paca,
y que están explorando algunas de sus posibilidades fuera de la Argentina también, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue que estas dos vertientes de nuestro desarrollo, que inicialmente eran expectativas más artísticas, hoy se convirtieron en dos departamentos de negocio del sello, ¿sí? Con todo lo que esa expresión significa para una editorial tan chiquita como nosotros, quiere decir que trabajamos de manera profesional para desarrollar tanto una línea de libros como un desarrollo audiovisual, como un desarrollo de experiencias participativas, todo ligado alrededor del contenido para la infancia. Eso nos pone en una situación de internacionalización muy particular, ¿sí? Porque desde el principio todo nuestro trabajo estuvo dirigido en ver qué había, sobre todo nosotros empezamos muy tempranito a ir a la Feria de Bolonia, desde el año 1. Conocíamos bastante de la producción del libro álbum que había en Europa, y entonces a través de esas visitas a la feria fuimos presentando cada vez más lo que nosotros veníamos haciendo, y fuimos conociendo muy en profundidad qué se hacía. Entonces fuimos armando los vínculos más puntuales y más necesarios con los actores de esas editoriales que eran nuestro foco. Es decir, habíamos hecho un trabajo de scouting sobre los catálogos de otros sellos, y fuimos aprendiendo que de nuestros contenidos podían ser interesantes para los otros sellos, incluso ajustando. Yo siempre cuento que uno de nuestros libros más icónicos, que se llama Abecedario, que es un trabajo sobre el abecedario en español, estuvo pensado desde el principio como en su variante en italiano, en portugués y en francés. Es decir, trabajamos todo el contenido y todo el índice ya con las lenguas romances que veíamos que más posiblemente tenían posibilidad de ser comprados los derechos. Y efectivamente se vendió en todas esas lenguas. Entonces, nuestro trabajo con los contenidos era desde el principio enfocado a vender esos derechos en las ferias internacionales. Entonces, muy pronto empezamos con la venta de derechos. Pero la verdad es que el trabajo de exportación de libros en papel, de libros físicos, siempre fue un trabajo mucho más complejo, y también ha sido más farragoso para nosotros. La Argentina tiene un canal exportador de libros bastante difícil. Justamente leí hace poco los datos del CERLAL, que es el Centro de Investigación del Libro de América Latina, y el porcentaje de exportación del libro argentino es muy bajo en relación con la circulación de libros en español en Latinoamérica. Hay un montón de dificultades en ese sentido. Entonces, el trabajo que hay que hacer es mucho más complejo, además en un mercado tan polarizado como el argentino, ¿no? Dividido entre grandes sellos multinacionales que no requieren tanto de la exportación porque efectivamente tienen filiales nacionales, y muchas pequeñas, medianas y pequeñísimas editoriales que sí requerirían mucho trabajo, requieren y necesitan mucho trabajo de exportación, y tienen pocos recursos para todas las estrategias que hay que desarrollar alrededor de la exportación. Entonces, es un canal de gran dificultad y de gran desafío para el sector editorial. Por otro lado, para el sector infantil en particular, el gran porcentaje de exportación que se ha dado en los últimos años ha sido alrededor de las ventas a las instituciones de los estados nacionales de Latinoamérica, que durante algunos años fueron compras muy interesantes, hace 2 que se han discontinuado mucho, este es un cimbronazo que se sintió un montón. Entonces, realmente ha caído más aún la exportación, y entonces el trabajo que nosotros tenemos que hacer es un trabajo mucho más puntilloso, porque ya no hay grandes promotores de nuestros libros dentro de los estados, sino que el trabajo es dar a conocer y difundir el libro ahí donde no lo conocen, no hay demanda, no se conoce a los autores, no se conocen los ilustradores. Es un trabajo muy fino, por un lado de promoción de esa obra, y por el otro lado de inteligencia comercial. Entonces, estos dos aspectos, que son tanto esa inteligencia comercial como esa promoción, requieren mucha estructura y trabajo de los sellos. Entonces, en ese camino nosotros tenemos
todo ese trabajo de venta de derechos. Otra estrategia de internacionalización que hemos seguido ha sido el intercambio de derechos dentro de la región, es decir, hemos hecho acuerdos entre editoriales, por ejemplo, para que una editorial de Colombia publique uno de nuestros libros y nosotros uno de ellos, y hemos tenido acuerdos de ese tipo con distintos países. Esto lo que permite, y es muy interesante, es que en lugar de estar luchando por exportar cientos de ejemplares de un título que nos interesa, el sello lo publica bajo su nombre y lo defiende como una obra propia dentro de su contexto, dentro de su catálogo. Eso ha sido bastante productivo. Después nosotros hemos vendido nuestros títulos también dentro de bibliotecas digitales que funcionan por streaming. Esa es otra alternativa de internacionalización bastante interesante. Y a través de Mixur hemos hecho caminos bastante productivos en la búsqueda de coproducciones para nuestras series audiovisuales. Nuestras series que son animadas, ¿no? Que son contenido para niños. Entonces, como ven, son estrategias diferentes para ser visibles y generar en el exterior cierta demanda de esa producción. Si no existieran las ferias, sería absolutamente imposible de realizar. Hay algo interesante, que es que nosotros, aún como pequeña editorial, podemos tener para nuestros productos una estrategia, aunque sea mínima, de marketing local. Y le ponemos energía y trabajamos y desarrollamos, etc. Ahora, en el exterior no podemos tener ninguna estrategia de marketing. La única estrategia real que hay es nuestra presencia y nuestro trabajo cotidiano con los actores de la industria en esos otros países. Entonces, propiciar esos encuentros, que es la función de las ferias y la función de las políticas públicas que hay alrededor de eso, es el único recurso que hay realmente para dar a conocer ese contenido. Y por último, en términos de exportación de ejemplares, hay un caso muy interesante que lo voy a contar porque me parece que representa, que nos está pasando ahora y que me parece que representa algún ejemplo de buenas prácticas. Nosotros tenemos una colección relativamente nueva para la primera infancia, en Cartoné, que está teniendo números muy crecientes de exportación en la región, que creemos que ese éxito, digamos que ese logro se debe a tres características principales que tiene. Por un lado, un muy buen arqueo de lo que había en el mercado para esa edad. ¿Sí? ¿Quiénes eran las editoriales que producían para esa edad? ¿Qué contenido tenían? ¿Qué incidencia tenían adentro del mercado? Etcétera. Dos, una gran investigación que llevó mucho tiempo acerca de qué características tenían esos materiales, pero sobre todo, qué saber acumulado había alrededor, por psicólogos, pedagogos, especialistas en lectura, etcétera, alrededor de la lectura en esa edad, en la primera infancia. De manera que construimos nuestro contenido no solo en base a esa acumulación de saberes que ya era propia, sino a que ese producto hablara de ese saber, y le hablara a esos referentes que nosotros conocíamos ya, porque habíamos tenido un montón de trabajo previo con ellos, y de entrevistas y de investigación. De manera que el producto les habla puntualmente a ellos, ¿sí? Habla de un trabajo de conocimiento sobre eso. Y el tercer punto fue una ingeniería de producción que resultó muy acertada para los libros. Producir en Cartoné es bastante caro, producir mucho volumen de títulos es bastante caro, entonces esa ingeniería de producción nos permitió sacar una colección abundante, muy rápida, que generó mucha rotación, y entonces está teniendo resultados interesantes también. Entonces, en este cúmulo de estrategias de internacionalización, creo que hay cosas que se pueden
redondear. Por un lado, el dinamismo en el cambio en la búsqueda de productos que puedan ser internacionalizados. Ese dinamismo dentro de un sello, de una empresa, es tanto bueno como malo. Por un lado es bueno porque da una gran amplitud de criterio y una mirada muy creativa. Y por otro lado, te impide el desarrollo profundo de algunas cosas y nos obliga a salir muy rápidamente a producir cambios y variaciones de la estrategia. Con eso se convive adentro del sector, ¿no? El otro rasgo interesante de estos procesos fue ir viendo cómo la adaptación de nuestros contenidos a otros formatos producía claramente resultados, ¿sí? E ir moviéndonos en relación con esos resultados. Y comprender que esos resultados también le daban oportunidad de internacionalización a nuestros autores, a nuestros ilustradores, a nuestros diseñadores, a nosotros mismos y a nuestros talleristas como transportadores de ese contenido. Y por último, esto que les comentaba antes respecto del marketing personal, que es el trabajo personal con todos los actores, y un trabajo muy fino de acercamiento a las personas correctas, que es muy largo porque vamos a las ferias pocos días, porque se va una vez al año, 2, 3, esa situación de viaje que hoy se nos hace tan lejana, es lo que nos ha permitido ir construyendo ese camino de conocimiento afuera. Conocimiento de nuestro sello por los otros, y sobre todo nuestro conocimiento sobre quiénes son los otros que nos interesan, y que son quizás posibles de un intercambio de trabajo. Muchísimas gracias, Raquel. Ha sido muy clara tu exposición. Quiero decirles a los participantes que en la parte baja de sus monitores, de sus pantallas, van a encontrar una pestaña que es preguntas y respuestas. A través de ese canal nos pueden ir acercando las preguntas, tanto para Raquel como para María Teresa, que en un ratito vamos a empezar a transmitírselas a ellas para escuchar su respuesta. Ahora sí, le damos la palabra a la responsable de una de las ferias más queridas por los argentinos. La feria no se rinde, ¿no es cierto, María Teresa? Bueno, buenas tardes, muchas gracias. La feria no se rinde, nosotros tampoco, nadie que esté en el sector del libro se va a rendir y ya van a ver cómo vamos a salir de esto. No sé cómo, pero vamos a salir de esto. Pero bueno, gracias inclusive a todos los que están participando de esta charla y la invitación, por supuesto. A mí me gustaría hablar como si le estuviera hablando así muy coloquialmente a una persona. O más o menos así, ¿no? A ver, yo tengo a mi cargo el área de comercio exterior de nuestra editorial PYME. Digo nuestra editorial porque es una empresa familiar que tiene 29 años, está formada por 2 hijas y una madre en este momento. No son mis hijas la segunda generación, sino que soy yo. Yo trabajaba en otra cosa y después me uní a ellas. Esta editorial, les quiero decir cómo nació, qué somos hoy, porque ahí, entre cómo nació y qué somos hoy, está todo el proceso de adaptación, de reconversión, no solamente por distintas etapas, sino también por el hecho de ir a mercados externos. Hoy la editorial es una editorial que tiene distribución nacional en todo el país, y tiene un catálogo con más o menos 4 o 5 temáticas diferentes. Y para que vean cuán diferentes soy, tenemos libros de cocina, tenemos libros de manualidades, tenemos es decir, algo de narrativa, y tenemos libros infantiles. En lo que sea, es decir, en libros infantiles, que hoy por hoy es la categoría más fuerte nuestra, no lo era antes, hoy lo es, nosotros tenemos libros infantiles poco ilustrados, lo cual es una característica que nos diferencia, por supuesto, porque, como decía Raquel antes, es decir, hoy el libro álbum, el libro profusamente ilustrado, hermosamente ilustrado, bueno, está a la vista en las librerías y en el exterior.
A ver, cuando nosotros nos iniciamos como editorial, elegimos una forma nada convencional como sistema de distribución. Hablo de 29 años atrás. Buscamos distribuir nuestros libros a través de empresas de venta por catálogo de productos cosméticos y productos que en ese momento ya se vendían productos para el hogar, de todo tipo. Y entonces dijimos, ¿por qué no libros? Esos catálogos llegaban a todo el país y a lugares remotos donde no existían librerías. Entonces, de pronto pensábamos que los libros nuestros podían llegar a hogares donde quizás nunca había entrado un libro, a no ser libros de la escuela para los chicos. Íbamos a un público mayoritariamente no lector. Entonces, lo nuestro fue hacer libros útiles, libros de fácil lectura que enseñaran cómo hacer determinadas cosas. O sea, podían ser enseñar a hacer ropa para chicos, enseñar determinada forma de cocinar, y también libros de poemas de amor, que fueron terriblemente exitosos. Entonces, la poesía entró también. Muchas veces nosotros decimos que nuestra editorial en aquellos momentos no era nada glamorosa, porque nosotros no hacíamos el libro para el lector culto, el lector erudito o medianamente erudito, o el libro de librería, pero ese había sido nuestro objetivo, claramente. Por eso nuestra producción respondía a eso. Hubo un momento en que dijimos, bueno, a ver, ¿se puede? Estábamos consolidados, ¿eh? Es decir, la verdad que fue muy importante a nivel negocio, nos permitió consolidarnos firmemente y ahí, bueno, ¿se puede salir de la Argentina, probar? Y en 1997, Argentina fue país invitado de honor en la Feria de Guadalajara. La verdad, fue el momento, y fuimos, ¿no? Por supuesto. Es decir, fui yo. Le cuento que fui sin libros, porque yo no tenía idea de qué podía pasar con nuestros libros en esa feria de Guadalajara, ¿no? Que uno la mira como con un respeto así. Es decir, no fuera a ser que íbamos con nuestros libros, o como alguien decía, esos libritos, y pisábamos mal. Bueno, nos encontramos con una impresionante sorpresa que nos marcó y nos impulsó para la exportación. No estoy exagerando porque fue de esta manera. De pronto yo llevaba carpetas con tapas de libros y reseñas, y de pronto dos distribuidoras de libros en español para bibliotecas públicas, una Lectorum, que todavía sigue siendo cliente nuestro, y otra Linda Goodman, que llegaban y vendían libros en español, como dije, a bibliotecas públicas, se interesaron muchísimo por nuestros libros, porque consideraron que en las bibliotecas públicas con colecciones en español, para el público que consultaba libros en esas bibliotecas, iban muy bien nuestros libros. Y en la Feria de Buenos Aires de 1998 nos hicieron el primer pedido para Estados Unidos. Rarísimo, porque fíjate vos, salís y vas a venderle a bibliotecas públicas de Estados Unidos. Eso fue para nosotros como si nos hubieran dado el premio, no sé, el Conex de platino, un sello de calidad, y nos dio tal impulso que nos dimos cuenta que lo que hacíamos fuera de Argentina también tenía valor. Entonces, yo acá lo que quisiera decirle para todos y todas es que es, sobre todo para exportar, para ir a mercados externos, por sobre todas las cosas, definir quién sos como editorial y a quién querés llegar con tus libros. Estar seguro en eso.
Raquel antes también dijo la palabra identidad. Y si estás seguro con eso, vos vas a estar presentando tu seguridad y vas a estar trabajando en consecuencia de esa línea. La exportación es un trabajo maravilloso porque te permite tomar contacto con otras culturas. Nosotros exportamos a toda América Latina y lo seguimos haciendo a Estados Unidos. Por supuesto, la exportación ha caído, pero eso pensamos que va a ser coyuntural. ¿Por qué? Tomás contacto con otras culturas y además te permite medirte. Y digo medirte en el sentido que a veces los varones lo plantean en alguna competencia, ¿no? Medirse con el otro. Y es medirte con el otro. Porque vos en Argentina, recorriendo las librerías, bueno, vas viendo qué materiales hay, cómo te posicionás vos, tu nivel de precio, el diseño de tus tapas, pero en el exterior vos tenés, por más que seamos América Latina, tenés culturas diferentes. Entonces, tenés que tratar de ver y de analizar qué es lo que se está buscando ahí y realmente si tus libros van para ese mercado. Y si a vos te interesa mucho ese mercado y estás viendo que tus libros les falta algo, no van del todo, hay que adaptarlos. Te tenés que adaptar como empresa. O sea, tenés que pensar, bueno, a ver, ¿qué le tengo que dar a mi producto para poder entrar aquí? Es un proceso. En este proceso, las ferias son fundamentales. No solamente, es decir, bueno, ahora voy a hablar también después de la Feria del Libro de Buenos Aires. Cuando digo las ferias, puede ser las rondas de negocios que organizamos junto con la Agencia de Inversiones en la Feria de Buenos Aires, o sea, los invitados profesionales del exterior, etcétera, etcétera, que ahí estaríamos hablando prácticamente de misiones inversas, ¿no? Nos vienen a visitar a nosotros, como las ferias en otros países. La principal, si quieren empezar cuando se pueda viajar, ¿por dónde? Guadalajara. Sin ninguna duda, Guadalajara y Guadalajara, no hay duda alguna. Vale la pena ir, vale la pena observar, charlar, porque se aprende una barbaridad. Para plantearse una actividad exportadora, hay que plantearse la continuidad y hay que plantearse lo sistemático. Cuando digo sistemático, no es que voy a hacer una prueba para ver cómo me va con este librito, con esta colección, no, porque ganar un mercado cuesta mucho y se puede perder así. Si vos de pronto no seguís trabajando eso, lo perdés y cuesta entonces muchísimo recuperarlo. Entonces, lo sistemático tiene que ser presencia. Hoy por hoy, presencia es, te mando un mail, te mando un WhatsApp, te hago una llamada por Skype, contacto, contacto y contacto. Te cuento en qué estoy. En América Latina estamos todos atravesando la misma situación de pandemia. Te escribo y te digo, ¿cómo están? ¿Cómo lo están pasando? ¿En qué momento están ustedes? ¿Cómo les está yendo? Porque las relaciones personales, que también Raquel se refirió antes un poco a eso, esos contactos, las relaciones personales son fundamentales y te permiten conocer qué es lo que se está pidiendo y lo que se está necesitando en cada lugar. Y algo que valora muchísimo es la escucha, que vos escuches al otro y no que trates de meterle lo que vos querés venderle, no. Aquello que el otro está necesitando o que le puede venir bien. Hoy por hoy, en cuanto a exportaciones, yo lo que les diría es que si quieren empezar a exportar, o si ya exportan y quieren ver qué hago en este momento, cómo lo hago, cómo me sostengo, bueno, hay muchos espacios a donde recurrir. La agencia de inversiones
tiene informes sobre el libro en América Latina, hace inteligencia comercial, es decir, se puede consultar y van a recibir información. Y bueno, les menciono la Cámara Argentina del Libro, soy consejera de la misma, tiene una comisión de comercio exterior, donde pueden también ir y preguntar y trabajar, si quieren, ahí mismo, para obtener consejos, sugerencias de cómo lo pueden hacer mejor. Uno a esto, la función en la Fundación El Libro. La Fundación El Libro, que es la que organiza la Feria del Libro de Buenos Aires, y desde hace unos 3 años aproximadamente, la Feria del Libro de Rosario, la Feria Infantil, la Feria de La Plata, de Malvinas Argentinas y de Merlo. Es una institución que está formada por las instituciones alrededor del libro. La SADE, la FAIGA, que son las imprentas, la Cámara Argentina de Publicaciones, la Cámara Argentina del Libro y las federaciones de libreros. En esta coyuntura actual, todas estas cámaras están trabajando muy juntas, muy unidas. Yo creo que tanto Lucrecia como el Chino y como Sergio han visto que se está trabajando en conjunto para poder ver cómo salimos de esta etapa realmente tan horrible de la industria editorial. Por eso cuando decimos la feria no se rinde, es toda una declaración de principios. Y todas estas instituciones dentro de la Fundación El Libro veníamos trabajando siempre para organizar las ferias. Nos encontramos este año con que no había feria para organizar. Mejor dicho, no había feria donde poner en acción todo lo que veníamos preparando desde un año antes, porque termina una feria y aproximadamente al mes se empieza a trabajar en la del año siguiente. Fue un golpe muy fuerte, de verdad. Fue bastante triste el día que todo el personal de la fundación se retiraba a su casa y llevaban cosas porque sabían que no iban a volver, que se iba a hacer teletrabajo, y la cuestión fue ver, bueno, cómo se organizaba cada uno, y del primer cimbronazo, después de pasar el primer cimbronazo de incertidumbre, la cuestión fue, la feria tiene que ser visible. La feria tiene que estar en los medios, tiene que seguir viva, tiene que estar presente. Bueno, y lo primero que se hizo fue, todo esto está en el sitio web de la Fundación, lo primero que se hizo fue el canal de YouTube, y ahí hay más de 650 videos con conferencias, presentaciones, discursos inaugurales, desde la feria del año pasado hacia atrás. Hay podcasts. Por ejemplo, el otro día había una conferencia de Bioy Casares en la Feria 22. O sea, vayan al sitio de la Fundación y van a encontrar todo eso. Pero, de pronto dijimos, bueno, vamos a qué sé yo, a remedar, a hacer lo más posible parecido a una feria virtual. Y es un poco lo que ustedes habrán visto, que todos los días hay actividades diversas, que se comunica eso, bueno, diariamente, pero además de esa presencia, bueno, se trabajó también para ver de qué manera los libros podían llegar a la gente. O sea, si hablamos de una feria donde se venden libros, bueno, ¿cómo se? A partir del momento en que fue posible hacer delivery, las librerías pudieron empezar a hacer entrega de los libros. Pusimos en el sitio web un mapa interactivo de librerías que hacían entrega a domicilio. Se le pidió a los libreros los datos, enviaron en un primer momento unas 250 librerías los datos de los que iban a hacer entrega a domicilio, y hoy son más de 800. A mí me gusta decir que vos ves el mapa, haces clic y se te despliega la librería que está más cerca de tu casa. Y ahí tenés WhatsApp, teléfono, nombre del dueño, horarios. Ahora ya las librerías pueden vender, siguiendo un protocolo. Bueno, muy bien, busca ahí cuál es la que tenés más cerca de tu casa.
pero también podés seguir pidiendo los libros para que te los lleven. Eso fue una acción que tiene que ver con lo comercial. Pero hoy o ayer, es decir, ayer vi el borrador, no sé si salió ya ayer u hoy, estamos enviando, y esto va al tema de la exportación, y va al tema también de la venta de derechos, el libro físico, estamos enviando a toda la base que tenemos en la Fundación de compradores profesionales del exterior, la invitación para que se contacten con expositores de la feria. Entonces, haciendo, clic en un determinado lugar, tienen el contacto de todos los expositores, es como si estuviéramos haciendo unas jornadas profesionales, aunque por ahora es un avance de jornada profesional, de las que hacemos en la feria. Y también se los invita allí a llenar un formulario, tienen tiempo hasta el 20 de mayo, a llenar un formulario para mostrar el interés de comunicarse o de contactarse con cuál de los expositores. Esto tiene que ver claramente con la posibilidad de exhibir lo que vos tenés. Y si vas a exportar libro físico, o desarrollás contenidos, o querés hacer coediciones, o querés vender derechos. Y entre junio y julio, ya se está trabajando en esto, vamos a estar haciendo así sí, ya bien armaditas, jornadas profesionales virtuales, donde vamos a estar estableciendo los contactos. Todavía no está terminado, es decir, están trabajando la Comisión de Profesionales de la Fundación, también la Comisión de Comercio Exterior de la Cámara. Entonces, básicamente, en cuanto se pueda viajar, Feria de Guadalajara. La Feria del Libro de Buenos Aires con todo lo que te está ofreciendo. No nos olvidemos, porque los quiero ver ahí. El sábado a las 13:30, el programa en la TV pública, La Feria no se rinde. Y todo aquel que no se quiera rendir, por favor, esté ahí en el programa, porque se van a encontrar con algunas cosas muy estimulantes. Vuelvo, les decía, para exportar, pensemos en, si vamos a ir a una feria, pensemos en Guadalajara. A veces hay ayudas del Estado como para poder viajar, pero mientras no se pueda viajar, tenés la Feria de Buenos Aires. Mientras la Feria de Buenos Aires no se pueda hacer físicamente, vas a tener la posibilidad virtual. O sea, si querés exportar, tenés un montón de caminos. Buscar información, la agencia. El programa Sur, que nombró antes Sergio, la verdad que te ayuda a vender derechos para que sean traducidos a otras lenguas. Y en cuanto a vos, a tu editorial, definí quién sos, a qué público vas, y definí, voy a usar una expresión que yo uso desde hace muchos años, pero a mí me sirve mucho. Definí dentro de tu catálogo, grande, chico, cuál es tu nave insignia. O sea, aquel libro, aquella categoría en la cual vos sabés que tenés más fuerza, y te mandás con eso, y eso después acompaña lo demás. Les pido disculpas si no usé un lenguaje demasiado formal, pero a mí me sale así. Esto es lo que les quería comentar básicamente, y después, las preguntas que quieran hacer.